Para Pichetto hay que dinamitar todo, que vuele todo por el aire en las villas. Habría que, reiteraba lo de hoy, hoy temprano, ¿no? ¿Por qué no le pregunta a Patricia Bullrich qué hace en la lucha contra el narcotráfico? Manuela Castañera, buenas noches, ¿cómo te va? Una reflexión, una línea sobre estos dos temas que estás escuchando. Muy interesada escuchándote y además te sumo sobre estos datos. Una investigadora, Sabrina Federici, indicaba sobre los números del narcotráfico que lo que ha hecho el macrismo es aumentar la población carcelaria, sobre todo de mujeres, que son las vinculadas al narcomenudeo, lo que se conoce como las mulas, un término muy desagradable, pero que las que mueven y que terminan presas, pero que eso para nada ha implicado un desmantelamiento de esas redes. Entonces, manteniendo una complicidad con todas esas estructuras de poder, lo que ha hecho la política macrista y la política de Estado es meter a sectores populares totalmente vulnerables presos y aumentar todo esto que bien indicabas, que es una persecución permanente represiva sobre trabajadores, sobre personas por portación de cara que utilizan el transporte público, pero nunca tocando al poder. Si quieren pedir DNIs, que vayan a la Casa Rosada, a las oficinas del FMI, que vayan a las grandes cúpulas de poder, esa sería mi humilde opinión. Estábamos viendo, te lo quería preguntar a Manuela, recién las imágenes de Ecuador, ¿no? Recetas del fondo repitiendo lo de la Argentina, estado del sitio en Ecuador hoy, reacción de la sociedad, saqueos, con las políticas del fondo, digo otra vez, un país latinoamericano viviendo estas situaciones de emergencia social, ¿no? Sí, muy importante acompañar al pueblo ecuatoriano, rechazar todo intento de estado de sitio y represión sobre un proceso de rebelión popular que se empieza a vivir en ese país, y me parece que también indica un poco esto que hay en el mundo. Hay estos intentos de ajuste muy grandes, estos zarpazos hacia la derecha, pero también hay mucha respuesta. Hay respuestas en el mundo del movimiento de mujeres, hay un nuevo movimiento social mundial que son todos estos jóvenes, mujeres, varones y no binarias, en contra del cambio climático y por la ecología, de 13 a 14 años, estuve hace muy poco en las movilizaciones. Sí. Y también hay muchos trabajadores que rechazan esas medidas de ajustes extremas. Lo vimos en Francia con los chalecos amarillos y también lo vemos en la Argentina. Porque en nuestro país, en el medio de todo este limbo que estamos viviendo, con un presidente que se va y un fuerte candidato que va a ganar, y un vacío de poder en algún punto, lo que ha pasado en los últimos meses, Gustavo, permitime que te cuente, es muchas empresas aprovechando a despedir. Hoy estuvieron los trabajadores de Kimberly, una multinacional, en el Ministerio de Trabajo. Ha habido persecución sindical, no puede acreditar una crisis verdadera, tiene 3 plantas que funcionan bárbaro, última tecnología, pero despide un montón hacia mansalva. ¿Por qué? Porque hay internas que defienden derechos. Pilkington, que tuvo acto también al mediodía, persecución sindical. No puede cautelares para que ya vayan las reinstalaciones con la justicia, todo, no las escuchan. Y bueno, y si sigue la lista, Rambat, en la zona sur, la línea 165, lo que nombrabas también de la Ruta 7, esos trabajadores, el acto de Macri, los echan al otro día. Entonces, ¿quién se hace cargo de lo que está pasando hoy en la Argentina con todos estos despidos? Macri, sabemos que es su política directa. Me preocupa que Alberto, que se posiciona como un candidato muy fuerte, no intervenga sobre este punto, y también me preocupa sobre eso que se hable tanto del pacto social. Me preocupa medidas que le pidan a los trabajadores la paz social, el no salir, el no defenderse ante todos estos zarpazos que sectores concentrados de la economía quieren descargar sobre los trabajadores para que paguen la crisis. Pues el gremio de los pilotos han dicho que ellos van a mantener, la lucha, me parece también perfecto porque es parte de su accionar, ¿no? Me parece que eso es lo que tienen que hacer los sectores de los trabajadores. Alberto les pidió que levanten la medida, pero los trabajadores se plantaron, entonces por eso me parece muy importante que se mantenga ese tipo de cuestiones, porque por el lado de lo que aparece como el gobierno es lo que se dice. A nosotros nos puede generar expectativas, decir que va a haber un acuerdo que a los trabajadores favorezca, pero sabemos que entramos en una relación desigual y que siempre sacan su tajada de los sectores empresarios, y por eso es tan importante el derecho a defenderse con la lucha, con las medidas. Manuela, la utilización ahora que está haciendo el macrismo, indignante, extorsión,
Indignante, totalmente repudiable el aparato de la política tradicional manipulando en un contexto donde el 35% de la Argentina es pobre y dentro de eso, Gustavo, 52% de los chicos entre 0 y 14 años en situación de pobreza. Hablamos de millones de personas, millones de chicos, las cifras de indigencia, eso es lo que nos deja el macrismo, esa situación tan extrema. Yo creo que sobre ese punto ellos, mucho de lo que intentan es consolidar esa minoría de oposición que va a quedar de cara al siguiente periodo, con un programa hacia la derecha, por eso ahí se vincula lo que hablamos al principio del programa, lo que intenta hacer Pichetto con Bullrich, ese discurso, dejar consolidado a un sector de la sociedad, seguramente una parte de la clase media, porque claramente la clase trabajadora, después de, creo yo, de diciembre del 2017, ha girado a la oposición al macrismo y ya no tolera estas medidas. Totalmente. Y creo que todo ese sufrimiento que ha habido bajo el gobierno macrista este último tiempo explica mucho de la enorme expectativa que hay hoy en Alberto para que venga Alberto a resolver todos los problemas. Y ahí es donde, bueno, yo humildemente, sabés mi opinión, intervengo desde otro punto de vista y me preocupa que en la discusión que se hable sobre cómo salir de la crisis no se ponga en el centro los intereses de los trabajadores, sino que se empiece a discutir ¿Pero los te empresarios. parece que no se ha puesto, que Alberto lo ha puesto, me parece, lo que decía Me parece que hay Claudio mucho- antes? ¿Qué es lo que te preocupa a vos? Me preocupa que hay mucha presión de que si resolvemos los problemas de los empresarios se resuelven los problemas de la sociedad. Entonces la UIA no tiene límites, ¿viste? Piden que le bajen el impuesto a las pymes, que le bajen el impuesto a los empresarios. Como que si lo dejás, le sacan todos los derechos a los trabajadores asalariados porque eso explica todos los costos y, no sé, volvemos al esclavismo. Entonces, Claudio, ¿vos lo ahí ves es donde así o pongo no? las alertas. Ha hablado Alberto Fernández que No lo es primero una- es una recomposición salarial y hoy lo reiteró sobre todo a los jubilados. Digo, me parece que ahí hay un equilibrio, me parece que va a haber que hacer, Lo ¿no? que pasa es que es muy difícil resolverle los problemas a los empresarios y a los trabajadores al mismo tiempo. Y, Porque pero la hay que economía intentarlo. capitalista no funciona así. Pero hay que intentarlo, Yo ¿no? entiendo la Sí, intención, y- pero no veo en pero- el programa que eso esté claramente puesto sobre la mesa. Por ejemplo, ¿qué medidas? Hay una propuesta de aumento generalizado de salario. Para mí eso, digo, al Bueno, margen lo de lo que dijo diga que sí. Alberto, ¿qué es lo que hay que Sí, hacer? dijo que sí. Aumento generalizado del salario, Lo dijo que sí. impuestos a los bienes Claro. personales, no rebajarle los impuestos a las empresas. No veo que eso sea lo que está planteando. Hay que imponer Pero impuestos ¿qué al hay? agro, Es que está al mundo de planteada, las Manuela, finanzas. está planteada una medida de aumento generalizado Como del que miramos salario. la realidad de pero dos no lugares muy debería, distintos. pero no debería ser solo eso. Hoy tenemos como factor disciplinador del movimiento obrero los despidos. Sí. Acá hay una ley que prohíbe los despidos que ya está ¿Pero votada quién los por el deja Parlamento pasar y hoy? fue vetada por Macri. el propio Macri. Macri, pero hay una complicidad Pero no se porque lo- hay sectores de la CGT Pero no que se lo lo vas a dejan pasar cargar. y Alberto que Pero tiene no un se lo montón va a de cargar legitimidad no dice Alberto. nada. Pero no se lo va a cargar No, la Alberto, que no responsabilidad es de asumió. los empresarios, Claro. pero tendrían que decir algo. Bueno, ese es el problema del vacío de poder. A ver. Macri despide sin consecuencia, Alberto no tiene la culpa, pero hay 200 trabajadores de Kimberly en la calle y la comisión interna entera de Pilkington en la calle.